de tal manera que quedan así antes de hornear. Lo siguiente que haremos es hornear a 180 grados centígrados durante 20 o 25 minutos. Lo primero que haremos es agregar la harina en un colador y la vamos a cernir. Una vez cernida la harina, vamos a hacer un hueco en medio y vamos a agregar la levadura, el azúcar y la sal. Hay que tener cuidado con la sal, que no toque la levadura, ya que matará la fermentación. Una vez agregada la harina, vamos a mezclarla por toda la harina. Vamos a hacer que se integren los polvos. Vamos a juntar la harina otra vez y procedemos a hacer un hueco en medio para agregar los líquidos. Agregamos el agua poco a poco. Hay que empezar a remover el agua con la harina para que se vaya integrando. El proceso de amasado suele durar de 20 a 30 minutos, por lo tanto es importante que no se agregue toda el agua de golpe, ya que se nos derramaría por toda la mesa de trabajo y se nos complicaría más trabajarla. Una vez agregada el agua, vamos a proceder a agregar la leche. De igual manera, vamos a agregar poco a poco, hasta que la masa se vaya integrando en sí. Debemos de incorporar toda la mezcla que esté en la superficie de la mesa. No hay que dejar nada de harina en los costados. Seguimos amasando ya que hayamos integrado la leche. No hay que desesperarnos. Suele quedar muy pegajosa al principio, pero poco a poco se va componiendo la masa. Para quitar el excedente de harina que queda en nuestras manos, podemos utilizar un poco de harina que tenemos al ladito de nosotros y frotarlas con nuestras manos. De este modo se irá cayendo el exceso de harina. Este exceso de harina que nos quitamos de la mano hay que integrársela a la masa que estamos elaborando. Una vez que la masa está a 3/4, procedemos a agregar 2 huevos. Hay que agregar uno por uno. Integramos uno, mezclamos, integramos el otro y seguimos amasando. Si la masa queda muy homogénea, hay que agregarle un poco de harina. Toda esta harina que ven aquí se va a utilizar para la masa. Son 2 kilos de masa que estoy preparando. Una vez que se haya integrado los blanquillos en la masa, procedemos a agregar la mantequilla. La mantequilla se agrega hasta el final. Si se nos dificulta amasar estos 2 kilos de masa, podemos cortarla con un cuchillo enharinado de la siguiente manera. Colocamos la masa con un poco de harina para que no se nos pegue en la mesa y continuamos amasando la otra mitad. El exceso de harina se quita con más harina, frotada con las 2 manos, de la siguiente manera, así como pueden verlo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que la masa ya está lista? La masa por lo general va absorbiendo todo ese excedente de masa que va quedando en la mesa y por lo tanto cuando la mesa quede casi limpia, la masa ya está. Aquí podemos observar que nuestra masa ya está lista. Por lo tanto vamos a agregar un poco más de sabor. Por lo general a mí me gusta agregarle un poco más de orégano. El orégano le da un aroma más rico al pan de hamburguesa. Agregamos el orégano ya cuando la masa esté terminada. El orégano se puede agregar justo cuando agregamos todos los secos. Cuando agregamos la levadura, el azúcar y la sal, también se puede agregar el orégano en ese momento para evitarnos este tipo de amasado,
ya que no se incorporan muy bien en toda la masa, solamente se integran por la parte de afuera de la masa. Aquí ya estamos terminando todo el amasado, que son 2 kilos de masa para hamburguesa. Vamos a agregar un poco de aceite en la mesa para dejarla fermentar. Boleamos nuestra masa y también hay que agregarle un poco de aceite o agua en la parte de arriba de la masa para que no se nos haga una costra y evitemos que se nos reseque mucho. Una vez que hayamos hidratado la masa por la parte de arriba con aceite o también con agua, vamos a cubrirla con un paño húmedo y vamos a dejar fermentar durante 2 horas. Aquí ya podemos ver la masa fermentada. Lo que vamos a hacer a continuación es ponchar la masa y la vamos a porcionar. Hay que desgasificar la masa apretándola en sí y procedemos a porcionar. Para bollos chicos se porciona de 80 gramos de masa. Para bollos medianos se porcionan de 100 gramos de masa. Para bollos grandes podemos porcionar de 120 gramos a 135 gramos de masa. A continuación vamos a bolear los bollos. Los bollos deben de quedar con este huequito en el centro por la parte de abajo. Lo vamos a colocar en una charola enharinada y vamos a dejar fermentar durante 2 horas a 3 horas. Estos bollos son súper deliciosos. El aroma que desprenden al ser horneados es muy delicioso, ya que se siente todo el aroma del orégano en el aire. Bueno, para barnizar los bollos vamos a utilizar huevo y 3 cucharadas de agua. Esto va a hacer que queden un poco dorados nuestros bollos. Agregamos un poquito de azúcar para romper toda la estructura del huevo y vamos a barnizar con una brocha o con nuestras manos los bollos. Aquí los bollos ya llevan 1 hora de fermentación. Vamos a agregar también un poquito de ajonjolí y ajonjolí negro para crear contraste en nuestros panes. Vamos a agregar un poquito y vamos a revolverlos. Creo que es muy poco ajonjolí negro, así que le agregaré un poco más. Revolvemos y vamos a esparcir el ajonjolí sobre nuestros bollos, de tal manera que quedan así antes de hornear. Lo siguiente que haremos es hornear a 180 grados centígrados durante 20 o 25 minutos nuestros panes. Y listo. Si el video te ha sido útil, suscríbete y déjanos un like.